Buenos días. Bienvenidos sean todos a esta conferencia sobre el stand-up dominicano. Agradecemos de manera muy especial a la ministra Carmen Heredia por su apoyo a las iniciativas que promueven desde el Ministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía, la señora Jessica Monegro, asesora del Ministerio de Cultura, y el señor Víctor Reyes, encargado de gestión. Hoy hablaremos sobre el stand-up comedy dominicano, que no es más que un monólogo humorístico donde se abordan temas políticos, de costumbres absurdas de la vida cotidiana, sobre relaciones de pareja, etcétera. De manera general, el comediante cuenta su historia en singular en que él es el protagonista. En RD contamos con grandiosos talentos como los presentes hoy día. Pedimos un fuerte aplauso para el señor Fernando Puchó, Stanley Reynoso y Elías Cerulles. Buenos días. Muchas gracias, de verdad que sí. Agradecer a todo el Ministerio de Cultura por tomar en cuenta nuestro género, que es el stand-up comedy, que me gustó mucho la definición que ella da. Sí, la puso bonita. Sí. Suena más bonito de lo que nosotros hacemos. Sí, porque la definición simple de stand-up comedy, la más básica, es hacer reír con un micrófono. Parado. Básicamente es esa. Y que ella empezó con un compromiso, dijo, grandiosos, ya tú sabes. Sí. Y ahí tenemos que hacerlo grandiosamente bien. Pero lo cierto es que el stand-up comedy es un subgénero del teatro, viene del monólogo. Lo que pasa es que la diferencia es que el stand-up transgrede lo que es la cuarta pared. Incluso utiliza al público como gasolina para las puestas en escena y para el producto final, para que tenga más sentido. No es que no se pueda hacer stand-up sin público, se puede, pero el resultado no es el mismo definitivamente. Es muy seco. Y sí, el stand-up es muy interactivo, cuenta sobre las vivencias, cualquier tema lo podemos desarrollar en modo de stand-up comedy. Y lo más importante es que es algo muy personal del comediante. Tal vez no es igual a los cuentos que estamos acostumbrados, de un cuento de Pepito, de un cuento de borracho, de un cuento X, porque son cuentos que le pasan a otros. En este caso, el stand-up comedy son generalmente cosas que nos suceden y se nutre mucho de la actualidad también, de lo que pasa en el momento. No sé si los muchachos tengan otra... A mí me gusta mucho esa definición porque el stand-up funciona porque es con público en vivo. Sí. Nosotros hemos tenido experiencias que ha sido para grabar especiales sin público y nosotros hemos notado la gran diferencia que existe cuando tú no tienes un feedback de inmediato, porque tú tienes la chance de bromear con la gente, incluirlos, y la gran característica del stand-up es que te permite relacionarte. Si la gente se relaciona, se ríe. Cuando el cuento es personal o cuando tú sientes que lo viviste o algo parecido te pasó, tú dices, sí, eso es gracioso, eso me pasó, yo me identifico. Sí, o sea, una de las reacciones más para cuando tú ves el público es que, ay, eso es verdad. O sea, eso, tú ves que la gente se está riendo, pero también se reconoce en lo que tú cuentas. Y lo más chulo es cuando le hace así a otra gente, de que yo te lo dije, mira lo que te pasó a ti. Exacto, entonces, aún sean cuentos que tú crees que son muy personales para ti, tú vienes y lo cuentas de una forma, porque al final la gente se relaciona con lo que siente, o sea, como que tú estás hablando de algo que te generó frustración. Todo el mundo ha cogido un pique, todo el mundo sabe lo que está frustrado. Y ahí es que el humor es bueno, cuando es incómodo, cuando da pique, cuando tú no quieres. Yo aprendí con los muchachos, yo soy el más joven de todos ellos en el stand-up, ellos tienen mucha más experiencia que yo. Pero yo aprendí, nosotros no parece físicamente, pero... Sí, abatido. Sí, estoy mal, pero lo que yo aprendí de ellos es que si el tema es incómodo, hay que tratarlo, hay que trabajarlo, hay que llevárselo a la gente para que la gente lo dijera, porque de eso se trata, de tratar de incentivar pensamientos diferentes y juquear a la gente, como decimos, ponerlo a pensar. Por eso yo siempre defino el stand-up como un género transgresor, disruptivo, algo que rompe con lo tradicional y que sirve sirve para hacer denuncias, sirve para decir lo que a ti te molesta, sirve para llevar un mensaje también, aunque el objetivo principal es hacer reír, te sirve de plataforma para todo eso. Una de las grandes diferencias del stand-up comedy con el monólogo teatral, aparte de romper la cuarta pared, es que el monólogo teatral no te obliga a hacerte reír constantemente. Nosotros los comediantes de stand-up tenemos una regla no escrita que es de risas por minutos.
Nosotros que cada cierto tiempo tenemos que provocar una risa. Y eso se logra mediante la estructura del stand-up comedy. El stand-up comedy no es solamente pararte a contar historias, sino que tiene una estructura en base al chiste. Nosotros utilizamos lo que se llama premisa y punchline, que viene siendo dos historias que convergen en una sola. Una es la que tú asumes y la otra es la que te da risa. Por ejemplo, yo siempre en los talleres que he tenido la oportunidad de dar de stand-up, pongo un ejemplo muy simple de un chiste y de su estructura. Cuando yo digo, por ejemplo, vamos a ver, mi abuelo se conserva bien. Ahí la primera historia, que es la premisa, tú dices, ok, tu abuelo es un hombre que tiene mucha vitalidad, vigoroso, que se mantiene bien, vigoroso, fuerte. se conserva. Pero ahí viene la segunda parte, la segunda historia, que es el punchline, que es lo que te sacude y tú te ríes por eso. Cuando yo digo, entonces, mi abuelo se conserva bien en formol. ya ahí hay una parte que dice, oh, me cambió el chip. Porque no está vivo. No está vivo, tú lo conservas. ¿Y dónde que tú lo conservas? Y los chistes no se explican. Entonces. Exacto, los chistes no se explican, pero eso se deja a la imaginación y eso es lo que produce la risa. El público dominicano, todos sabemos que estamos acostumbrados al chiste inmediato, o sea, a la risa inmediata. Si tú no me haces reír inmediatamente, entonces tú eres desabrido. Y eso ha cambiado mucho con el stand-up, porque son chistes que a veces te ponen a... Oh, mira, esto fue lo que quiso decir. Y por eso tenemos que agradecer a que ya el público ha adoptado el género y cada vez son más las personas que se interesan por este tipo de actividad. Pero ha costado que la gente, por ejemplo, el caso de Claro. lo que vienen antes de nosotros, la generación de Lía y yo. Y de hecho vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la historia del stand-up comedy. Yo como soy el más viejo de edad, me toca... Mira, no se nota. No, yo sé que no. ¿Cómo? Te considero Como bien, el sí. abuelo, Es eso como el abuelo, vienen los exacto. genes, Es básicamente. un callback. El caso es que voy a empezar a hablar de los recuerdos que yo tengo de las referencias y de las inspiraciones que tuvimos la generación que ya estamos haciendo stand-up comedy de hace unos añitos atrás. Yo, por ejemplo, tengo ya 10 años haciendo stand-up comedy con un grupo... Tú tienes más, No, porque yo tengo 10. tú no puedes tener 10 porque Pero empezamos yo comencé en el open mic. en el 2011. Tú no empezaste en el 2011. Ok. Tú empezaste en 2012, 2012 yo estaba en el país. 2012. La amnesia de la gente mayor hay que respetar. El caso es que, bueno, yo que tengo ya... No tan para pensión todavía. No. Continúen. No, nos faltan unos cuantos añitos para pensión. Los referentes que yo tengo, los más frescos, son, bueno, en los años 80 veíamos cómo dominaban la escena de los nightclubs. ¿Por qué menciono los nightclubs? Porque no puedo hacer referencia de la televisión, de la comedia que se hacía en televisión, porque se usaban mucho los cuadros de humor, los cuadros de comedia, se usaban mucho los sketch cómicos y los personajes. Ya en los nightclubs sí llevaban shows de chistes, show de cuentos, show de anécdotas, de historia. Ahorita hablábamos del caso de Luisito Martí y Anthony Ríos, que ellos contaban situaciones que le pasaban a ellos. Y eso se acerca mucho al concepto que hoy conocemos como stand-up comedy, que es un concepto que nace, bueno, no nace, pero sí se desarrolla en los Estados Unidos, básicamente, y de ahí parte hacia toda Latinoamérica y a España, Iberoamérica. Pero nace en los shows de vodevil, en los shows de juglares, de todo eso, incluso en los shows que hacían, que no se llamaban show, pero sí en los que hacían, aquí tenemos un caso muy particular que son los shows de décimas que se hacían con Juan Antonio Alix y todos esos decimeros famosos.
no es stand-up en sí, pero sí es una puesta en Pero es una escena. puesta en escena frente a un público. exacto. Y de había pie. muchas décimas que Sí. también eran cómicas. O sea, Sí, como que no claro. solamente eran décimas como serias, sino que también había gente que lo usaba para... Me viene a la mente ahora mismo el famoso follón de Yamasá, que en los colegios lo recitábamos. Tú lo sabes. Yo me Dale un chin, dale un chin. siento mucho relatar involucrado. lo que al fin relato hoy, porque ya dirán que soy amigo de esa... Por ahí es que se va. No me lo sé muy bien, pero en el colegio lo hacíamos y la directora siempre nos llamaba la atención porque era medio fresco. Era plebe, Sí, era no, plebe. no era tan plebe, pero sí tenía sus palabritas y sus cosas. El caso es que nos remontamos a esos shows de nightclubs con esa generación, Luisito, Anthony, también Freddy, Cuquín, Boruga, que él hacía historias del dominicano, de cómo era el dominicano, y lo mezclaba con chistes. Él era mucho más observacional. Sí, O sea, sí, él es uno de los sociólogos más grandes que Sí, sí. tenemos aquí y Sí. que retrata la cultura de nuestro país. yo tengo el libro todavía de ¿Qué país mi país? ¿Qué país, mi país? Todavía yo tengo ese libro. También luego de ellos vinieron lo que se consideraron en ese momento como la nueva generación del humor, donde estaba el grupo de los Tenorios, estaba Juan Carlos Pichardo, Podemos meter ahí a lo de Altuve. Richard Douglas, Luis Marchena también, Héctor Sierra, Ángel Muñiz y toda esa René Fiallo, toda esa generación que también hacían shows en diversas discotecas y abrieron los clubes también, Los los Rodríguez, teatros. Ya esa fue posterior. Ese ya, sigue después de esa. esa Esa va- viene después. Ok. Pero quiero hacer un paréntesis para resaltar el gran trabajo, que no era stand-up comedy, pero sí sit-down comedy. Porque ellos lo hacían sentado en el programa de Punto Final. Yo recuerdo todas las ocurrencias y todas las anécdotas de Teófilo Barreiro y de Emilio Pérez, y Mario Emilio Pérez y Víctor Taveras, que también son grandes Víctor Taveras. sociólogos. Sí, Víctor Taveras, papá de un compañero de nosotros, Que hoy hace David stand-up. Taveras Melaza, que hace stand-up comedy. Que su hijo le siguió los pasos. en Le el humor. siguió los pasos. Ellos se sentaban, contaban historias que daban risa, y eso es parte de la esencia del stand-up comedy. Sí, y el dominicano es cuentero, porque todo el mundo tiene a alguien que, loco, ¿cuál es el cuento de...? O sea, eso, yo creo que el dominicano tiene mucho de eso. Ya después cuando lo vio, como que ya cuando las cosas se adaptaron más el formato gringo, vamos a decir, a hacerlo de verdad platanado. Exacto. Yo siento que la gente lo entendió mucho más. Entonces ya en los años 2000, 2002, 2001, por ahí, viene un personaje que es el que trae ya el concepto gringo, lo aplatana. De hecho, él estudió stand-up comedy en Los Ángeles, que es Carlos Sánchez, a quien nosotros consideramos como el papá del stand-up comedy dominicano en su formato ya puro, stand-up comedy puro. Y trabajado como stand-up. Y Porque trabajado como también es stand-up. bueno destacar que el stand-up no solamente es pararse ahí arriba y hacer los cuentos, sino que tiene un proceso creativo detrás, un proceso de puesta en escena después, la formulación de cómo tú te ganas al público, cómo tú trabajas a tu público. Eso le tomó a Carlos, ¿cuánto tiene? 16, 15 años. Sí, claro. Para lograr Bueno, eso. de hecho, cuando yo entro a escena, ya Carlos Sánchez iba a celebrar sus 10 años en el humor, que lo hizo aquí en el Teatro Nacional, y fue uno de los primeros que trajo comediantes de stand-up internacionales para incluirlo en carteleras locales. Él fue el que trajo por primera vez a Bonco Quiñongo, que es compañero de ustedes, y a un comediante venezolano también que se llama Laureano Márquez, que es un filósofo del humor con quien también hemos tenido el honor de compartir escenario. Luego de ahí, bueno, ya hay que mencionar el gran trabajo que han hecho los productores de stand-up comedy del país, como Randy Holguín, como el caso de Javier Aví, de Ramsés Peralta, de Kobe Production, Sí. Jorge Morón, Jorge Morón. también Dister Arias, que fueron los primeros también que trajeron comediantes internacionales para hacer stand-up comedy aquí en el país. Los Martí también lo hicieron también en los espectáculos que ellos desarrollaron. Ah, bien. Doña Delia y tú, ok. Así es. Entonces, con Carlos Sánchez, para retomar, inicia ya esta etapa
de, bueno, la etapa moderna del stand-up comedy, para llamarla así. Y él viene con un estilo nuevo, chistes originales totalmente. Que al principio nadie lo entendía y era era un grupo de culto selecto, mínimo, en la zona, en una pizzería de la zona colonial. Era No, y él hacía eso inició en los falafel de la zona Ajá, colonial. ahí me hizo el En cuento. los falafel, luego Carlos Sánchez pasa a Casa de Teatro, donde él le presenta la propuesta a don Freddy Ginebra, y don Freddy Ginebra le dice, déjame dejar este loco que haga su Que haga lo que él quiera, no hay problema. Al principio iban sus familiares y sus amigos solamente. Y eso es bueno que lo toquemos. Carlos transforma la imagen del humorista dominicano, o sea, la cambió completamente. Estamos acostumbrados a ver que el humorista dominicano, sin quitarle mérito ni faltarle respeto a nadie, asumían personajes de mujeriego, borrachones, hombres cherchosos, relajados, machos masculinos, viriles, el hombre de la casa. Esos eran los temas que tocaba Carlos. Y llega Carlos, un bolsa. O sea, Un pariguayo. Un pariguayo, esa es la palabra. Y trata de hacerte reír con eso. Entonces, Claro. ese cambio de personaje no le hizo clic a todo el mundo. Y Carlos tuvo que construir en una generación nueva, en una base nueva, y quizá apoyarse en gente adulta, porque hay muchísimas doñitas que le encanta a Carlos Sánchez, muchísimas madres, Sí, abuelas, que son locas con Carlos. Pero las personas, los hombres, no prefieren mucho a Carlos. Prefieren a Carlos las señoras mayores y los jóvenes, en su caso, mujeres que llevan a su marido obligado. Por eso el comediante sabe que a usted le gusta primero a la mujer y ella lleva al marido. Tiene dos entradas. Y de hecho Carlos Sánchez aborda, entre sus rutinas, aborda mucho el tema familiar, Sí. el tema de los hijos, el tema de la pareja, y eso hace clic con ese tipo de público. Inició entonces Carlos Sánchez. Pero él también con eso tuvo mucho trabajo, como que yo siento como que él chapeó camino en muchas formas, porque inclusive antes de llegar a Casa de Teatro, él hacía mucho, un poco como comedia a lo guerrilla, o sea, como que él llegaba, había un bar o había un restaurante, y le decía, yo puedo hacer 5 minutos, 10 minutos, y llegaba con, o sea, con su sonido y todo, y hacía 10 minutos y probaba 10 minutos, o sea, él no necesariamente buscaba dónde había una tarima para las stand-up, sino que él llegaba a sitios que era de que, bueno, aquí hay gente, eso es lo que me hace falta. ¿Ustedes quieren oír chistes? No, no me importa, voy. Van a tener que escucharlo porque soy amigo del dueño. Son 5 minutos, denme su tiempo. De hecho, eso que tú mencionas es una de las características principales del stand-up comedy. Aparte de lo que ustedes ven ya en escena, hay un trabajo previo. El trabajo previo no solo es describir el material que nosotros vamos a presentar, sino también de probarlo. Los comediantes de stand-up comedy solemos ir a muchos lugares antes de presentar nuestro show ya full en vivo para el público. Vamos a todos esos lugares a probar los chistes, porque es que no tenemos un filtro. No, se lo contamos a veces a la esposa y la esposa se ríe de todo, o sea que no podemos llevarnos totalmente de ella. Entonces, ¿qué hacemos? Le abrimos un show a otro comediante, ahí probamos 5 o 10 minutos de nuestra rutina, vamos, por ejemplo, a una boda de un amigo, vamos a donde quiera que haya un público, vamos y probamos ese material. Luego de probado el material, que lo pulimos, que nos sentamos, que lo reescribimos, ahí sí ya decimos que tenemos el material listo para presentarlo ante el público y cobrarle al público, entonces, porque eso es otra ¡Wow! cosa. Sí, ¡Qué y- negocio! Y que también eso es algo que se aprendió a partir de Carlos, que como que si tú ibas a ver un show de Carlos, que era Criando Carajitos, por ejemplo, Sí. y tú volvías al próximo show de Criando Carajitos, tú ibas a ver el mismo show. Eso es algo que no se entendía mucho con el humor aquí, que era como que, pero él va a hacer lo mismo chiste, y es como que, pero tú estás viniendo a ver el mismo show. Entonces eso fue algo que, por ejemplo, ya cuando comenzó Camden y todo ese tipo de cosas, pues ahí se aprendió mucho más, que si tú repetías un humorista que estaba haciendo el mismo show o que estaba probando el mismo material, pues no era una sorpresa de repente que tú fueras a ir lo mismo. Claro. Y aunque sea el mismo show, en el stand-up sucede algo de que siempre hay elementos diferentes. ¿Por qué? O porque actualizamos material, surge algo nuevo y lo incluimos en el show, o por la respuesta del público. El público te da pie a tú hacer un chiste o a improvisar algo ahí mismo. Entonces los shows siempre van a ser diferentes, aunque sea el mismo formato, el mismo nombre del show. Luego de Carlos Sánchez, bueno, surge un grupo de muchachos al cual yo pertenezco, que se denominó Colectivo de Comedia La Guagua. Fuimos
8 que iniciamos. Entre ellos está Tomás Comedy, que es el dueño del Comedy Club, Ariel Santana, que muchas personas lo conocen por su trabajo en El Mañanero, también C. Cordero, Aleja Johnson, que fue la primera mujer en hacer stand-up así en su formato puro, estaba también Wilson Cabral, Edward Díaz, que vienen del teatro per se, y Gustavo García, que Gustavo García no viene ni del teatro ni de ningún sitio, viene de beber romo, eso es lo de él. Ideal. Y nos juntó, y fue el que nos juntó a todito, porque él en algún momento vio que teníamos un acercamiento hacia el stand-up comedy. En mi caso, mi primera experiencia fue con Remolacha, la página remolacha.com.net. Ahí entonces yo participé en un concurso haciendo chistes y por ahí me fueron conociendo y empecé a hacer stand-up comedy. Ya luego de ver a Carlos Sánchez, una de mis mayores inspiraciones fue Carlos Sánchez, y a nivel internacional viendo comediantes que lo veíamos en televisión como Adal Ramones con su programa Otro Rollo, que él hacía su famoso monólogo ahí. Y, Punto número 5. Sí. Rudy. Y hay un comediante también colombiano que se llama Andrés López, que tiene el especial más exitoso de todos los tiempos, que se llama La Pelota de Letras. Él ha hecho ese show, él tiene ya de 15 a 20 años haciendo ese show. Y lo ha hecho en todas partes del mundo, hasta en Australia. Sí, te imaginas que comiquísimo volumen 114. Si ustedes creen que la gente de la Macarena, que la gente de ACRG se jaltaron de cantar esa canción, Andrés López está cansado de hacer. Andrés López tiene más de 1000 funciones. 1000 funciones. Aquí lo hizo. Y aquí se quejan cuando Carlos tiene de que Carlos lleva 3 funciones del mismo show. No puede ser. 1000 funciones de La Pelota de Letras y tiene un récord Guinness también del show más, bueno, él lo sacó en DVD, el DVD más vendido de un espectáculo de stand-up comedy. Entonces Andrés López yo lo vi porque yo tengo familia colombiana y me mandaban los DVD de él. Entonces, viendo eso, viendo a Carlos Sánchez, primera vez que veo a Carlos Sánchez en vivo, yo dije, pero ven acá, si este tipo blanquito así, desabrido, puede hacerlo yo. Esa fue tu referencia. Sí, yo soy así también. Yo puedo. Me identifico. Porque sí, hay que decir la verdad. La primera impresión que uno da cuando no te conocen es esa. Y este tipo me va a hacer reír. Pero ¿qué me va a hacer dar risa? ¿De dónde salió este tigre? Pero ya cuando la gente no conoce, cuando ven nuestros materiales, que dice, sí, mire, estos tipos hay que darse. Hay algo ahí. Entonces surge La Guagua, me incluyo ahí en ese proyecto. Y duramos alrededor de 4 años juntos abriendo camino. Nuestro trabajo fue abrir camino, abrir diferentes escenarios donde antes no había llegado el stand-up comedy, porque al principio el stand-up comedy era muy de nicho. Todavía estamos luchando con eso, pero era muy de nicho, decían que solo era para clase media alta, clase alta. Gracias a Dios ya el stand-up comedy se ha masificado. Incluso los comediantes han variado mucho, hay comediantes de todas las clases sociales que están haciendo actualmente stand-up comedy y el público también ha variado mucho. Hoy en día, público de todo tipo disfruta de nuestro material, de nuestro contenido. Y bueno, así surgió La Guagua. La Guagua gustaba mucho porque era un espectáculo de 1 hora y media con 7 estilos totalmente diferentes. O sea, tú no ves a cada uno de los muchachos de La Guagua y cada uno tenemos formas diferentes de hacer. No nos parecemos en ese aspecto. Y eso le daba mucha variedad a los shows. Eso nos obligaba a nosotros a hacer show mensual diferente. Cosa que hoy en día yo te digo, bueno, para mí es una locura yo hacer un show mensual porque hacer 1 hora y media de material que la gente se esté riendo constantemente es un trabajo muy arduo, muy arduo. ¿Qué pasa? Cuando ya empezamos a hacer La Guagua de comedia, nosotros dijimos, vamos a abrirle las puertas a nuevos talentos para que también, no que se unan dentro de La Guagua porque éramos 8 y cobrar era un lío. Y La Guagua nada más cogía como 6 realmente. Tú lo piensas, cogía 6 gente, pero... Sí, exacto. Al momento de repartir... Iba a forzar eso. Habían 2 pesos. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar en dúo, tú sabes que hay que repartir y no solo con el dúo, sino con un equipo de trabajo. Y imagínate, 8 comediantes más un manager,
¿A qué tocábamos? La cerveza. Exacto. No, y empezando el movimiento, los picoteos no eran muy altos. No. Los cholos cobrábamos 100 pesos, por ejemplo. Entonces, era lo que había. Sí, para Una tú ves vez- 2.000 pesos, había que vender 150 taquillas. bueno, estamos hablando 2012, por ahí, 2013. Una vez hicimos... No, la guagua empezó después del 2010. El bullying, el No, bullying. no, ¿qué pasa? Se formó en el 2010. Se formó en el 2010 la guagua. Y en el 2000, bueno, cuando empezamos, hicimos un show aquí en Cinema Café. 400 personas. Increíble. 400 personas en Cinema Café, abarrotado. A 100 pesos la entrada. Tocamos como de a 3.000 pesos cada uno y estábamos emocionados. Estábamos como que era, No. como que era un contrabando que Ya teníamos. lo hicimos. Coronamos. Uno, A dos. los que nos están viendo por Sí. streaming, tenemos aquí a Carlito Way, Placer inmenso, un hermano gran representante de la música urbana de nuestro país. Gracias, gracias. Y gozando con ustedes desde principio a final. De verdad me ha gustado mucho como todo lo que ustedes han expuesto aquí delante de nosotros. Y es interesante e importante la evolución de lo que es el humor en República Dominicana. Yo soy un consumidor del humor desde Luisito Martí sucesivamente, Freddy Verasgoy, Coquín Victoria, siempre. Eso, sabe que el dominicano nos encanta mucho perseguir el chiste, el humor, la felicidad, cuando las personas son como perpicaces de repente, y personajes también. Sabe que nosotros nos caracterizamos durante mucho tiempo por crear personajes, ¿entiende? Los cuales ahora han variado, como ustedes estaban diciendo, con Carlos. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cómo va el stand-up comedy aquí en República Dominicana? ¿Ya ustedes van a tener una sede, van a tener un movimiento, o ya hay creado un movimiento? Porque veo que todo empezó como un grupo que comenzamos a reunirnos. Pero de aquí a 1 año, 2 años, ¿qué pasará con el stand-up comedy de República Dominicana? ¿Cómo va? Que va súper bien. Mira, antes de pasar con los muchachos, nada más voy a puntualizar esto. El stand-up en los últimos 2 años ha tenido mucho más crecimiento que en los últimos 10, por ejemplo. ¿Tú sabes qué fue lo único que lo frenó? La pandemia. Porque es muy necesario el contacto directo con el público. Pero el stand-up comedy tenía un crecimiento. El último, vamos a poner El hito. 2019 fue. El último hito del stand-up fue que llegó a la plataforma de Dominicanas Got Talent y ahí el país entero lo vio, que tenemos a 2 grandes representantes que fueron la cara del stand-up en esa plataforma. Sí, y le agradecemos muchísimo a Elías y Starling. A mí nunca me han agradecido por perder. Yo digo que Ahí me sacaron la segunda, no cuando te preocupes. vuelva todo nuevamente a la normalidad, que podamos hacer los shows en vivo, que bueno, ya iniciamos de a poquito con un público limitado, pero ya cuando se abra nuevamente va a tener un crecimiento vertiginoso. De hecho, no solo los comediantes nuevos, sino comediantes de la vieja escuela se han unido a hacer stand-up comedy ya. O sea, han adaptado su formato de hacer humor y lo han hecho tipo stand-up comedy. Y de verdad que para nosotros nos llena muchísimo de orgullo podernos presentar con esos comediantes que son los que admiramos desde hace mucho y los que veíamos, por ejemplo, el caso de Víctor Reyes, Wilson Díaz, la etapa Víctor ha hecho stand-up comedy. la etapa de los comediantes show del mediodía, opción de las 12. Yo veía todos los días la opción de las 12, por ejemplo. Los muchachos Raymond y Miguel, Fausto Mata, después la generación que le siguió, Aquiles Correa, Irving Alberti, todos esos comediantes, de verdad, nos sentimos muy orgullosos de poder compartir escenario con todos ellos y de aprender de ellos y que de cierta forma ellos también aprendan de lo que nosotros estamos haciendo. De verdad que eso nos llena mucho de orgullo. Entonces, para darle paso ya a Elías, nosotros creamos un concepto dentro de los shows que hacíamos de humor que se llamaba el Open Mic, que es un micrófono abierto para que nuevos talentos vengan, hagan sus primeros minutos, el público lo vaya conociendo
Y en esos open mic surge entonces una nueva generación de muchachos que también tenían esa inquietud de hacer stand-up comedy. Y uno de los primeros open mic fue mi compañero Elías Cerulla, que ya a partir Sí. de ahí, él va a empezar. Sí, de los open mic salimos Jefferson y yo. Jefferson Reina. que también Jefferson hace stand-up. Reina, Laura Nanita. Sí, que la Nanita volvió ahora. O sea, hay gente que entra stand, me pasó a mí, por ejemplo, cuando yo presentaron los open mic, fue porque yo ni siquiera sabía que estaban haciéndolo, y Carlos Sánchez que me dice, ¿por qué tú no lo pruebas? Que yo lo conocí un día sin querer, en un show de él. Que de hecho, antes de que continúe, Carlos Sánchez fue el que nos une a los muchachos de la guagua. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como él era el único, Se le acercaba. se le acercaba, le decía, mira, ¿qué yo puedo hacer para hacer stand-up comedy? Y éramos tantos que le decíamos que él se hartó un día y dijo, júntense. Júntense en el Teatro Guloya, fue eso. Y me voy. Y me voy. bye, Exacto. Yo lo resuelvan. dejo a ustedes ahí, invéntense algo. Y así fue. Resuelvan entre ustedes. Entonces sí, yo llegué al open mic, el primero me fue más o menos bien, en el segundo me fue lo suficientemente mal para yo dejar de hacer stand-up por 4 años. Eso pasa. Sí, porque mi primer open mic fue hace como 9 años y después yo volví en el 2014. Fue. Pero yo, por ejemplo, con el humor, por mis referencias locales, pues sí, fueron La Guagua y Carlos Sánchez particularmente, pero yo sentía como que mi humor era muy inspirado por los gringos. O sea, los gringos, ingleses, cosas así, George Carlin y esa vuelta. Y yo siento que ya con el tiempo, pues ya he aprendido a mirar un poco más para el sur. Comencé a ver comediantes latinoamericanos e inclusive ver la rica historia del humor aquí, que una cosa que tú dices que es muy clara, que es que el dominicano no solamente es cherchoso y de humor, sino que las primeras tecnologías que llegan al país, ¿quiénes son los primeros que la adoptan? Son la gente en cura, en relajo. O sea, radio y televisión, las primeras cosas que dominaron radio y televisión en este país fueron programas de humor. O sea, fue Romance Campesino, fue Paco Escribano, en la radio, Voz del Yuna, y después en televisión, o sea, arranca también con humoristas. Entonces, eso es algo como que a mí me hizo como sentirme muy orgulloso de la historia de aquí, de ver cómo aquí llegaba una cámara y yo dije, ¿qué se va a hacer? Chiste. No, que es noticia, no me Romance. importa. Noticias, sí, pero después de los chistes. Romance Campesino fue el primer programa que se televisó. Exacto. O sea, fíjate que este programa que era de radio transiciona a la televisión. Sobrevive no solamente el cambio de radio a la televisión, que te decían que la televisión va a meter radio y se mudaron. ¿Entiendes? Paco Escribano fue una leyenda en este país. O sea, ese tipo fue como el primer gran humorista, en cierta forma. Entonces yo siento que eso me ha inspirado Viene mucho. también de radio y televisión. Viene de radio. Y luchó por No. meter sus ideales dentro de un país que estaba en otra Ese cosa. tipo hacía humor en radio en los tiempos de Trujillo. Uno cree que ahora ponerse de fresco con alguna crítica social le va a buscar problemas. Ese tipo hacía humor en los tiempos de Trujillo. O sea que no era fácil tú hablar como él hablaba. Y más siendo un tipo que era inclusive abiertamente homosexual en los tiempos de Trujillo. O sea, él tenía que ser, ¿sabes lo bueno que tú tienes que ser como humorista para que no te pase nada? Para que Trujillo te deje tranquilo. Oye, Ahora hablar mal del jefe es hablar del alfa, pero en esos tiempos el jefe era uno solo el jefe. pero sí, entonces yo comienzo ahí con los open mic y entonces yo, cuando yo hablé con Carlos, él lo que me dijo fue como que, ¿por qué tú no pruebas los open mic? Y a mí hasta ese momento, yo simplemente había quedado como fan del humor y nunca se me había ocurrido, no era de que, ¿cómo yo arranco? No, a mí nunca se me había ocurrido la idea de que yo podía hacer stand-up. Entonces yo fui y lo probé, me fue más o menos bien. Entonces ya después, yo duré 4 años, casi 5, sin volver a una tarima, y entonces pues, ya la guagua se había separado, o por lo menos estaban como separados, pero juntos, pero no. Sí, porque se salía uno, Sí, después se volvía salía otro, otro, después y entonces volvía el el que anterior. salía. Hay que hacer un paréntesis para resaltar que hubo otro grupo de humor en ese proceso también, Sí. que fue La Receta. Ese grupo de humor estaba conformado por Juan Carlos Pichardo Jr., Jefferson Reina, Que también sale Juan Carlos Pichardo de los open mic que ustedes hacían. sí, Eduardo Santos, sí, Juan Carlos Pichardo sale de los Open Mic. Eduardo Santos, el hijo de Jochi Santos, su primera presentación fue en el Teatro Guloya, en un evento que hicimos también ahí. Gerald Ogando también y Farouk Miguel. Ellos conformaban La Receta.
Sí, entonces han habido siempre como grupitos ahí. Después de los open mic, ya están haciendo trasnoche en el Guloy, en Casa Teatro, que es una noche de mitad música, mitad humor. Y ahí es que yo digo, ok, por lo menos Fernando y Tomás están trabajando con el humor, que el resto del grupo de la guagua como que estaban ya, lo habían dejado, como que lo habían visto como que, bueno, ya después yo volveré. Entonces yo me acerqué a ellos como un poco en modo crisis, que yo quería volver a su humor. Y ahí fue que yo arranco de nuevo, pues hice un par de presentaciones en el 2014, pero realmente donde yo siento como que yo me compenetro el humor, ella en el 2015 con Camden, que en Camden nos habían dado una noche fija para hacer humor. Camden bueno, era un bar aquí muy conocido, y el hecho de que ahí tuviéramos una noche fija, yo siento que fue lo que más nos permitió poder darle un ancla al humor, que era como que todos los martes se hace comedia. Y ya tú podías llegar y tú no sabías qué show iba a haber, tú no sabías nada. Tú sabías que ese día había show. Podía haber 6 gente o 1, pero había humor. Entonces ya la gente estaba viendo inclusive, como que bueno, va a haber humor. Y tuvimos momentos difíciles en Camden. Hubo meses que la gente que iba a veces parecía más un taller entre comediantes que un show, porque teníamos 2 gente de público y 16 comediantes. Y entonces era de que, bueno, estamos haciendo un taller entre nosotros, vamos a practicar. Sí. Y lo pensamos. Y trago caro. Y lo, Y lo trago caro. imagínate. No, pero en Camden era Era manejable, pero imagínate, cuando 2 gente pagaron taquilla, ¿con qué cuarto tú comprabas tu trago? No había forma, porque ¿cómo tú repartes 500 pesos entre 7? O sea, no, mira, para la propina de cada uno. Pero entonces, inclusive, tuvimos momentos ahí en Camden donde teníamos poco público. O sea, a veces teníamos como un boom de gente y después durábamos 2 meses, que iban así, 2 gente, 5 gente, 10 gente. Y pensábamos de que, oye, vamos a hacerlo entonces 2 martes nada más al mes en vez de todos los martes. Y decíamos como que no, vamos a seguir, Siempre. porque hay que darle, porque ahorita después la gente lo hacemos 2 veces al mes y están de que, espérate, ¿es este martes o el próximo martes que es amor? Y yo siento que eso no iba a terminar inclusive de matar ese como ímpetu que llevamos. Es como que seguimos, aún tocaran 2 gente, no importa, pero todos los martes religiosamente estábamos ahí. Yo creo que hasta un ciclón no tocó su humor. Y que ciclón. Y al fuera día siguiente y le dimos como quiera. Y fue gente. Porque el dominicano. Uno de los ciclones que arrasó en Sí, ese momento. el dominicano no le importa el ciclón. Yo voy allí. Vengo de una vez. Entonces, sí, ya en Camden, pues, ahí yo conozco a Starling. Que Starling me había visto cuando los shows de la guagua hace un tiempazo. Pero realmente yo siento que en Camden es que formamos pues, esta identidad de Comedy Club. Como del grupo. Y ya aquí pues se van uniendo gente. Y una cosa que yo siempre he incentivado es que venga más gente. Inclusive ahora con el comedy estamos trabajando con nuevos talentos. Estamos incentivando muchísimo el open mic. Se armó un grupo de mujeres que hacen humor, que ahora hay como 8 mujeres haciendo comedia. Sí. Que eso está súper interesante porque son perspectivas que nosotros somos 3 tigres blanquitos. Nosotros no somos la referencia de la totalidad de un dominicano en lo absoluto. Entonces hay que traer más gente de todo tipo de estilo de vida y de todo eso, porque tienen historias que ellos van a contar que yo nunca, ni siquiera es competencia, un tema nunca lo vemos así, es que hay historias que tú vas a contar que yo no tengo. Entonces es interesante y es chulo y es un aporte que tú la puedas contar y que tú la cuentes no me resta a mí. Y verlo así como que me resta, pues causa muchos problemas. Nosotros, cuando yo entro al humor, entro en el 2015, precisamente yo soy inspirado por La Guagua y por Carlos Sánchez, y cuando te da un espacio como el Camden Comedy Club los martes y se empieza el rumor entre las universidades. Nos matábamos por 5 minutos. Todo el mundo decía, ¿qué es eso que están haciendo? En un espacio que cabían 40 gente, metíamos 120. Podemos pasar la foto para que la vean. Espérate. O sea, en estos tiempos nos metieran presos. O sea, sí, el COVID. estuviéramos presos nosotros, literal, porque la gente de pie hacía la atención a la tarima, luego de que dice Elías que pasamos tiempo donde no iba nadie, pero se crea la cultura. Yo entro en el 2015, inspirado por los muchachos, siempre me gustó eso, igual la misma Adal Ramones, Johnny Carlson, todo, ¿qué te digo? Todo lo que tú puedas mencionar, en algún punto lo he visto y me ayudaron a formar mi personalidad humorística, que luego la encontré. Pero yo creo que lo que más me ayudó el humor fue a encontrar una comunidad.
encontrar un espacio, encontrar un grupo de personas. Y ahí es que yo siento donde Candem se diferencia de todos los movimientos que habla Fernando, de Carlos Sánchez, de los cuadros de humor. El Candem se formó una comunidad de jóvenes que querían hacer humor de pie, que querían hacer stand-up. Muchachos jóvenes, 12, 16 muchachos, y empezamos a hacer talleres, empezamos a hacer cursos, a presentarnos en vivo. Luego en el 2017 conseguimos el primer local en La Bolera, y ahí se forma el Comedy Club. Le quitamos el Candem porque ya nos desasociamos de Candem y nos fuimos como Comedy Club solo. Luego de que creamos una cultura en la gente, las redes sociales fueron, yo creo que, punta de lanza en todo eso, sí, porque nosotros lo comunicábamos a través de redes sociales, la gente asistía por las redes sociales. Y ahí yo creo que está como cuando prende la chispa. La chispa prendió después de Candem. Cuando salimos de Candem y arrancamos para el Comedy Club, que cada quien se vio retado. Todos los 16 muchachos que tenían 3, 4 años haciendo 10 minutos, 12 minutos, se vieron retados a hacer shows de 1 hora, 45 minutos, sí, en vivo, en tarima. Ya tenían la experiencia porque hacíamos noche dinámica donde tocaban. A veces tú decías que no, a 10, y tú me quedé corto, quería hacer 20, tengo 20 de material. No puede porque hay 3 comediantes más atrás. Claro. Y a las 12 ya hay que cerrar. Y era medio obligado porque había que llenarle todos esos días, Tomás. Y sí, había que... Sí, porque por ejemplo en Camden teníamos una noche fija, aunque en Camden fue que yo logré mi primer show entero, que fue el de La Gente Mequilla. Sí, La Gente Mequilla. Que fue como un empuje. Que fue porque al final era como que, bueno, hace un show de 1 hora y hace 6 pedazos de 10. Entonces así lo vimos y funcionó mejor. Lo vimos como en grupos. Ok, no esos 60 minutos, son 6 de 10. 6 de 10. Entonces yo tenía 6 de 10 y dije, bueno, vamos a juntarlo. Entonces le dimos para allá. Y entonces, pero eso, yo creo que el empuje más grande vino cuando entonces pasamos de tener una noche a tener 5, 6. Sí. Y yo no quiero dejar de responder tu pregunta, que tú dijiste, ¿en qué tiempo vemos el stand-up? O en 1 o 2 años, ¿cómo lo vemos? Yo creo, y algo que compartí con Elías hace un tiempo, en las crisis la gente se refugia en el arte. O sea, el arte es como quien dice, es un refugio cuando hay una crisis de cualquier tipo, social, política, no sé, sanitaria. Pero si hay una crisis y la gente necesita un refugio, la música, el humor, todo ese tipo de cosas, el baile, son lugares importantes. ¿Dónde yo lo veo? Mira, el esfuerzo que estamos haciendo ahora es para lograr que alguna plataforma digital coloque uno de los especiales de nosotros. Eso es lo que queremos. No creo que podamos hacer un show grande en lo que resta de este año. El año que viene no lo sabemos. Pero sí la tecnología nos dio la oportunidad. Mira cómo estamos grabando aquí este especial, este conversatorio. Pudiéramos lograr, ya que no podemos reunir personas, bueno, internacionalizar el contenido, que están las vías ahí. Como bien hablábamos fuera de este espacio, crear una comunidad que asesore o que nutra a la gente que quiere conocer más del stand-up comedy. O sea, yo creo que el futuro de esto es lo que podamos impulsar nosotros que estamos en esto y los nuevos muchachos, que tenemos más de 15 jóvenes nuevos que están en esto, ¿verdad? Sí. O sea, que yo creo que hay muchas cosas buenas en el futuro inmediato. Víctor Reyes. Yo que hago humor, profesor, sé que no es lo mismo hacer un show en el Mauna Loa cuando existía que hacerlo en el túnel de la San Vicente. Porque en el túnel de la San Vicente habían borrachos que tú tenías que hacerle unos chistes para que se rieran. Porque si no, fácilmente te entraban a botellazo. ¿Cómo que es peligroso? En el Mauna Loa, comedia para sobrevivir. En el Mauna Loa iba un público selecto que pagaba 1,000 pesos o 500 pesos de entrada, que era mucho dinero en ese tiempo. Y nosotros decíamos que el riquito se reía de cualquier cosa. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes manejan esos 2 tipos de público? Porque hay públicos que son difíciles. Bueno, hay algunos comediantes que no van a otro tipo de público, ¿te entiendes? Hay comediantes que no les gusta esa contratación. A mí sí me ha tocado los 2 tipos de público. Y ya eso se va logrando en base a que tú vas adquiriendo experiencia. En base a esa experiencia que tú vas adquiriendo, entonces tú vas trabajando en tu material. Yo tengo material para todo público, tengo material para, ¿cómo te digo? Para público élite, vamos a llamarle así, y para público llano, de pueblo simple, que entienda cosas más populares. A eso me refiero. Tengo mi material popular y mi material que es más trabajado, tú sabes, más elaborado en ese sentido.
Y es cuestión no tan solo del material, sino cómo tú se lo presentas. Eso te iba a decir, yo creo que cómo tú lo trabajas. Sí. Nosotros tenemos un truco que es que antes de subir a tarima, por lo menos yo trato de usarlo la mayor cantidad de veces posible, uno analiza al público. Sí, sí. Uno lo ve, uno trata de salir, de ver quiénes están. Si hay muchas parejas, Yo saludo. Principalmente en contrataciones. Yo voy y saludo a todo el mundo, hago un chin de coro con la gente. y tú te nutres porque ellos te dan Sí, los porque- insights. Ellos te dan los insights. Entonces tú vas y le dices, ok, hay 6 parejas, esto es un show de pareja. Mucho novio, vámonos en pareja. Hay muchos hombres, che, el cheto es borrachera, vamos a tratar de ¿Tú darle sabes por ahí. dónde me pasó eso? Me pasó una vez que me contrata una empresa y el público eran los que manejaban los camiones de la empresa, ese tipo de público, y era solamente hombre. Y yo dije, espérate. Espérate, ¿qué hago ahora? Bueno. Como yo tengo no solo la parte de stand-up comedy, sino que yo me sé muchos chistes, y chistes colorados, chistes de todo tipo, yo arranqué con esos chistes. La de recursos humanos estaba así, Y los tigres, y los tigres gozando. Entonces ahí uno tiene que decir, ok, ¿a quién hago reír? A la de recursos humanos que me contrata, que yo sé que no me va a volver a contratar, O al público. o a los tigres que están bebiendo desde temprano en su claro, fiesta de que Navidad. son los que dan el feedback. Tengo material urbano también, ya a propósito que yo tengo algo que se llama, por ejemplo, la evolución de la música urbana, que la gente goza mucho con eso, que no es stand-up, pero es una dinámica que yo hago para conectar también con cualquier tipo de público. Pero va dentro del stand porque ese tiene música. Sí, tiene música y eso. Entonces, yo varío mucho ese material. No todos los comediantes, como te dije, tienen material de todo tipo, pero ya la experiencia que yo tengo, en mi caso, sí me ha hecho elaborar ese tipo de... Elia, Hay gente que se especializa. Perdón. Muchachos, cuando ustedes mencionaron el Comedy Club, a mí se me aguaron hasta los ojos. Porque yo me hago unos humos muy buenos ahí en el Comedy Club. Pero sabroso, ¿eh? Una cosa sabrosa. Yo también. Sí, mira, una cosa No en increíble. escena, pero... Sí, Yo era porque- muy asiduo ahí, yo soy muy amigo de Eduardo, iba con Eduardo, con Boli, con Leondi, y hacíamos un coro y salíamos doblados como un calizo de ahí, mi hermano. Una cosa increíble. Algo que me llama mucho la atención Feliz es... cumpleaños, de paso. Gracias. hey, feliz cumpleaños. Cumpleaños, gracias. caballero. Gracias. Algo que quería preguntarle, muchacho, era sobre una vez, yo era gerente de mercadeo de un restaurante. Entonces le digo, Eduardo, es un restaurante que va gente mayor y eso, vamos a hacer un show de comedia ahí. ¿Qué te parece? Entonces se lo propuse al dueño y el dueño, no, perfecto. Eduardo, tú sabes que Eduardo es medio loco. Y me dice, oye, vamos a hacer algo un poco más innovador. Y yo, dime, Eduardo, yo asustado porque yo sé que puede saltar con una Desde cosa. que Eduardo dice innovador, eso da problemas. Ya tú me entendiste. Y yo, Eduardo, cuidado. Vamos a hacer un show de comedia negra, humor negro. Ay, Dios Tú, mío. ustedes lo conocen. Ya ¿Tú eres el sa- dueño de el administrador de ese bar? Ya, sí. No, Pero un mira, restaurante, Un era un restaurante italiano. Sí, yo llegué a ese show con Freddy, ¿no fue Cordero? Bueno, ay, Dios mío. Sí. Ustedes saben los chistes de Eduardo Santos, de humor negro, ¿verdad? Sí, Yo sí. tengo que explicárselo. No lo puedo hacer aquí para que no nos saquen a todos. No, es que nos cancelan. No, mira, a todos. no, de verdad. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cómo ustedes ven aquí en República Dominicana lo que tiene que ver los shows de stand-up, pero humor negro? ¿Tiene mucho público eso aquí? Ok, pues antes de... ¿Ustedes han antes- hecho humor negro? Sí, Sí. No Pero- es mi especialidad, esa no es mi especialidad. Hay que tener un Sí. un Yo me corazón. sé- Digo, no se puede tener corazón con eso. Yo me sé algunos cuentecitos de humor negro, y en mi rutina de stand-up yo no abordo mucho el humor negro, pero sí tiene un público muy grande. Eso te iba a decir, porque tú no, o sea, lo que es humor negro y humor de picante, Humor cruel, sí. eso o sea, tiene su público que tú ni te imaginas. Ahí eso se trabaja bien, o sea, se le busca la vuelta y se trabaja. Y pero- es como el mismo tema de los públicos. Al final es aprender a navegar los públicos que uno tiene. Que algo que hemos aprendido, yo siento que una cosa que hemos entendido mucho es el navegar. O sea, no necesariamente es porque por ejemplo nosotros aprendimos mucho a hacer humor que no use referencia. O sea, que no se recueste de otra cosa para hacerte reír, sino que se entienda por el contexto. Y el humor negro también es un humor que tiene que ser bien trabajado, no nada más puede ser cruel por ser cruel. Bueno, para ese show de humor negro que hicimos ahí, cuando Eduardo dijo
en referencia a la fundación que hay, o sea, que son cosas muy delicadas porque este es un país todavía muy conservador. Sí. Dijo, quiéreme sin una pata, quiéreme con bandana. El dueño salió del restaurante y hizo así me voy. Y salió, yo dije, estamos cancelados todito aquí. No, pero fue una cosa increíble, muy bueno. Y bueno, yo estuve ahí en ese show. Lleno. Tú sabes que estaba lleno. La gente tiene su afinidad por... Lo que pasa es que como lo hace el otro, lo hace otra persona, quizá es más flexible, tú lo recibes más fácil. El que va preparado Y por siempre humor... hay una doña que se para ofendida y se va. Pero Y se quilla. eso es parte del show. Yo lo que no entiendo es si tú vas a ver humor negro, ¿qué tú estás esperando? O sea, como que humor... No. Otra pregunta. Yo tengo 2 preguntas y lo voy a hacer en uno para que cada uno me responda. Tú sabes que todo el creativo, todo el creador, sabe que hacer reír no es fácil. Yo quiero que ustedes me cuenten cada uno una experiencia que hayan tenido en un evento o con alguna persona o con algo, una experiencia, y me digan también qué ustedes sienten cuando ustedes provocan esas emociones en la gente. Lo digo por Una experiencia. que te haya marcado Le voy a contar la de los cubanos. en tu Ok, déjame yo arrancar. Okay. Experiencia que me haya marcado. Este fue uno de los momentos donde yo pensé dejar el humor. Sí, fue un open mic, yo estaba afuera estudiando y fue un open mic aprovechando. Estoy en Los Ángeles, estoy estudiando improvisación, pero quiero aprovechar, pasó un open mic y yo me tiro por un sitio y ahí fue que yo entendí que el humor aquí y el público del humor es mucho más buena onda y que recibe mucho más que el público afuera. Oye, y entonces yo llego a este sitio y un bar de mala muerte en Los Ángeles y el tipo que va antes de mí tiene tatuajes hasta aquí y él arranca diciendo, yo acabo de salir de la cárcel. Y hubo alguien que está ahí que se nota. Y ese fue el primero que fue antes de mí y yo fui después de él y el mejor tipo del público fue ese pana. O sea, el tipo que más prestó atención, después nadie prestó atención, todo el mundo estaba en su vuelta. El público era hostil, los comediantes eran hostiles. O sea, era una experiencia que yo iba de ahí para otro show y lo que hice fue que me fui a acotar. Porque yo dije, espérate, déjame yo no tomar decisión hoy. Me fui a acotar, porque si yo tomaba decisión ese día, yo iba a dejar la comedia, porque fue una de las peores experiencias que yo he tenido. Y para seguir con esa misma línea, lo que pasa es que hay públicos adversos. Hay públicos, sobre todo los que no van a verte a ti, que fueron a un concierto a ver un cantante o que fueron a ver otro comediante, ¿Quién? Fernando. o que tú eres la sorpresa. Señores, Eso sí me molesta, de que tú eres la sorpresa. Ay, sí. Señores, estamos en bebida, en una fiesta navideña, acaban de hacer la rifa, todo el mundo sudado con su rifa. Les tenemos una sorpresa, un nuevo comediante. Ay, bobo es lo que hay. ¿Pero dónde? ¿Y esta gente? ¿Y este tipo quién es? ¿De dónde salió? Y siempre- Porque te conoce la de Recursos Humanos, que fue a un show tuyo y se murió de la risa. Pero no te conoce todo el público. Mi experiencia fue en una de esas, en un ambiente de eso. La gente estaba en otra cosa, yo tratando de hacer chistes. Y yo al final, me contrataron para media hora, hice 15 minutos. Y yo pensé en devolverle el cheque a la empresa y después dije, no se lo voy a devolver, no se lo voy a devolver. Déjame cerrar con el chiste con el cuento que yo tengo, que te lo hago yo muchísimo, porque cuando te pasan malas experiencias, tú lo utilizas. El comediante tiene esa ventaja, esa facilidad, y Víctor lo sabe, que las malas experiencias tú las usas a tu favor. A mí me contrataron en un bar de cubanos, y al que me contrata, yo siempre le pregunto lo mismo, ¿hay algún chiste, alguna referencia que tú entiendas que yo no pueda hacer? El tipo dijo, no, dale para allá. Y eso lleno de cubanos, y yo subí, y lo primero que dije fue, wow, cuánta gente, buenas noches, los que están aquí hoy fue porque no pudieron llegar a Miami. Gracias por recibirnos, por esta oportunidad en este conversatorio tan bonito sobre el stand-up comedy. Un aplauso, Yo soy por Starling favor. Ramírez. Gracias, de verdad. Fernando Puchó, Y antes de- Starling Reynoso y Elías Cerulles estuvieron con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Por la experiencia, por el conversatorio tan agradable y ameno. Gracias por hacernos reír. Gracias a Cultura, de verdad, nuevamente, Víctor Reyes, a todos los gestores culturales. Señores, gracias por apoyar el stand-up comedy dominicano.
Queremos que esto llegue a cada rincón del país. Queremos que se hagan iniciativas con este tipo de humor, talleres. Ya se empezaron a hacer talleres de stand-up auspiciados por el ministerio. Pero también queremos llevarlo a los pueblos y todo eso. Si esto puede calar, de verdad, que para nosotros sería un gran honor y un gran privilegio tener esa oportunidad de que el humor de esta nueva generación llegue a cada rincón del país. Así que muchísimas gracias.